nuestro conjuro antipatriarcal. ¡Arde heterosexualidad! ¡Arde! ¡Arde machismo! ¡Arde! Fuegos de volcanes y la fuerza del espíritu. ¡Arde patriarcado! ¡Arde! ¡Todas! ¡Arde patriarcado! ¡Arde! ¡Arde patriarcado! ¡Arde! Hola amigos, bienvenidos a Directo a la Yugular. Hoy vengo con intención de meterme en un buen berenjenal. Recientemente he estado leyendo un par de libros que tratan sobre las sectas, en especial aquellas consideradas como sectas destructivas, y la verdad es que en algunas de sus características me han recordado al movimiento feminista. Así que me he estado preguntando si es posible que el feminismo sea parecido a una secta, o si tal vez tiene las características adecuadas para poder sentar la base de una futura secta. Sí, me apetece que me insulten y me cierren el canal, así soy yo. Y es que las sectas no tienen por qué ser de contenido mágico religioso. Si bien son las más abundantes, también las hay políticas, psicoterapéuticas y comerciales. Así que, ¿qué pasaría si a alguien conocedor de los mecanismos de funcionamiento de las sectas se le ocurriera aplicarlo en la política y más concretamente en el feminismo? En este vídeo voy a resumir muchos conceptos sobre las sectas, y no es mi intención hacer un análisis exhaustivo y farragoso. Por lo que si queréis profundizar sobre el tema os recomiendo el libro Las técnicas de control mental de las sectas y cómo combatirlas, por Steve Hassan. Tiene unas 150 páginas y se hace muy ameno de leer. En primer lugar, ¿qué entendemos por secta? El mundo de las sectas es tan amplio como complejo, y sus múltiples matices hacen caer frecuentemente en generalizaciones erróneas. Una secta en sentido general no es más que un grupo de personas que siguen una determinada doctrina y que con frecuencia se han escindido previamente de un grupo doctrinal mayor. Sin embargo, esta definición se aleja de lo que coloquialmente entendemos como secta, que no es otra cosa que el subgrupo denominado como sectas destructivas. ¿Qué es entonces una secta destructiva? Una secta destructiva se trata de aquel grupo en el que en su dinámica de captación y/o de adoctrinamiento utilice técnicas de control mental que propicien la desestructuración de la personalidad previa del adepto. Este grupo ocasiona la destrucción de los lazos afectivos del adepto con su entorno social previo y le lleva a justificar la destrucción de derechos jurídicos inalienables en un Estado de Derecho. De nuevo nos encontraríamos con una definición bastante general en la que tendremos que ir profundizando poco a poco. En principio, el feminismo como movimiento no podría considerarse como una secta destructiva, aunque sí que podemos encontrar ejemplos de feministas que sufren cambios radicales en su personalidad, en su apariencia y en sus relaciones personales después de radicalizarse. En cualquier caso, cabe aclarar que las sectas destructivas no se crean como tal, sino que el patrón habitual es que evolucionen a partir de un núcleo sectario normal, entre comillas, claro. Por tanto, el grupo no pasa de la noche a la mañana a convertirse en una secta destructiva. El control mental es el producto del conjunto de influencias que desbarata la identidad del individuo, sus creencias, su comportamiento, su forma de pensar y sus emociones, y las subyuga bajo una nueva personalidad. En la mayoría de casos, esta nueva identidad es de tal naturaleza que la identidad original la rechazaría con todas sus fuerzas si pudiera saber de antemano lo que le espera en el futuro. Sin embargo, el sujeto accede a este adoctrinamiento sin saber que está siendo víctima del control mental. Es importante señalar que la personalidad previa no desaparece, sino que está como en un estado de hibernación inducido por el nuevo yo. Como sabéis, la identidad se genera en gran medida durante la adolescencia. Por lo que, ¿qué ocurriría si el adoctrinamiento sectario se diera durante la infancia y la adolescencia? No cabe duda de que la identidad sectaria sería infinitamente más poderosa que la presectaria, que estaría en pañales, al no haberle dado tiempo a madurar. En diferenciación con el control mental, el lavado de cerebro no forma parte del proceder habitual de las sectas. Además, es típicamente violento. Ocurre, por ejemplo, en prisioneros sometidos a torturas. El sujeto sabe desde el primer momento que está en manos del enemigo y que no tiene ninguna alternativa. Un ejemplo de esto se dio en las checas de la extinta Unión Soviética, donde descubrieron que con técnicas desorientadoras, frío, mala alimentación y presión constante, podían implementar en sus torturados la idea que quisieran para que después declararan esa idea implantada ante jueces y tribunales. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con el control mental, los efectos del lavado del cerebro desaparecen tan pronto como el individuo se aleja de sus secuestradores y vuelve al entorno familiar. ¿Cómo funciona entonces el control mental? Como ya podréis imaginar, no es un tema sencillo de resumir, pero básicamente podríamos decir que el control mental se basa en 4 pilares que deben ser controlados previamente. Se trata de la información, el comportamiento, las emociones y el pensamiento.
Cada pilar tiene una poderosa influencia sobre los demás, debido al principio de la minimización de la disonancia cognitiva. Esta disonancia se refiere al conflicto psicológico y al malestar asociado que se plantea cuando un pensamiento, un sentimiento o un comportamiento es alterado en oposición a los otros dos. Un individuo puede tolerar solo una cierta discrepancia entre sus pensamientos, sentimientos y acciones, por lo que si uno de estos tres componentes se modifica, los dos restantes tenderán a moldearse para reducir la disonancia. Esta, por ejemplo, sería la razón por la que nunca vais a poder convencer a una persona que vive del dinero público de que lo que hace no sirve para nada y que hace más mal que bien a la sociedad. Si esta persona fuera consciente de ello, tendría dos opciones: o cambiar su manera de ganarse la vida, lo cual es un auténtico engorro, o autoengañarse, lo cual es mucho menos costoso tanto psicológicamente como económicamente. Ejemplos como este yo creo que hay miles. El individuo necesita pensar que actúa de acuerdo con su propia imagen y sus propios valores. Si por cualquier motivo su comportamiento cambia, también cambian su propia imagen y sus valores para mantener el equilibrio. Lo importante es saber que las sectas crean deliberadamente las disonancias entre sus adeptos y las utilizan para controlarlos. Aunque el control de la información es propio de cualquier movimiento político, la secta se dedica mucho tiempo a las actividades de grupo y se permite solo un mínimo para dedicarlo a uno mismo, a los amigos de fuera de la secta o a la familia. Se recomienda solo la literatura de la secta y se demoniza todo lo escrito que no sea afín. En las sectas, el control del comportamiento se efectúa mediante la exigencia de que cada uno actúe como grupo. En muchas sectas, las personas comen juntas, trabajan juntas, tienen reuniones de grupo y en ocasiones duermen juntas en la misma habitación. Se trata de desalentar el individualismo. Los líderes no pueden mandar en los pensamientos íntimos de un adepto, pero saben que si gobiernan su comportamiento, el corazón y la mente vendrán a continuación. En mi opinión, este es el pilar más difícil de lograr, porque a nadie le gusta que le digan en todo momento cómo se tiene que comportar salvo que ya esté convencido. En el feminismo hay cierto intento de controlar el comportamiento de las mujeres y de los hombres, pero de momento no creo que llegue a esos niveles tan extremos. Pero yo no puedo saber qué es lo que hacen las feministas en su día a día, ni puedo saber hasta qué punto una u otra asociación feminista se inmiscuye en la vida de sus miembros. El control del pensamiento se realiza mediante un adoctrinamiento tan profundo de los miembros que estos interiorizan los dogmas del grupo. En las sectas destructivas, su doctrina es la única verdad. Esta lo divide todo en blanco o negro, nosotros contra ellos. Todo lo que es bueno está dentro del grupo, y todo lo que es malo se halla en el exterior. La doctrina se proclama capaz de responder a todas las cuestiones planteadas por cualquier problema o situación. Las relaciones laborales son patriarcales, las relaciones familiares, el núcleo familiar es patriarcal, o la ciencia, la medicina, todo. Los usos del tiempo son usos del tiempo desde el punto de vista masculino. El adepto no necesita pensar por su propia cuenta porque la doctrina piensa por él. Es habitual que una secta destructiva cuente con su propio lenguaje. Dado que el lenguaje suministra los símbolos que utilizamos para pensar, controlar ciertas palabras ayuda a controlar el pensamiento. Otro punto clave del control del pensamiento se basa en entrenar a los miembros para que bloqueen cualquier información que sea crítica con el grupo. Los mecanismos de defensa típicos del individuo son reorientados para que defiendan la nueva identidad que le ha proporcionado la secta contra la antigua identidad original. La primera línea de defensa incluye la negación, la racionalización, la justificación y el deseo intelectual. Si la información transmitida a un miembro de la secta es interpretada como un ataque al líder, a la doctrina o al grupo, se levanta un muro de hostilidad. Todos los miembros están entrenados para no aceptar ninguna crítica. Una última técnica del control del pensamiento es llevar a cabo rituales de interrupción del pensamiento cuando éste empieza a ir por una línea que podría desencadenar una disonancia cognitiva. El control de las emociones. El miedo y la culpa son las herramientas más útiles para mantener a la gente bajo control. Los miembros de las sectas están tan condicionados a culparse siempre a sí mismos que responden con gratitud cada vez que un líder les señala cada uno de sus defectos. Estamos manifestándonos, desgraciadamente, contra nosotros mismos. La mayor parte de los miembros de una secta no pueden ver que utilizan la culpa y el miedo para controlarlos. Ejemplos de esto dentro del feminismo serían los aliados, quienes se encuentran totalmente sometidos por sentir la culpa de pertenecer al colectivo masculino y sentir que son o han sido machistas. En cambio, a las mujeres se les sometería mediante el miedo a sufrir todo tipo de peligros asociados a esta sociedad heteropatriarcal. Baila por todas las que ya no están y por todas las que sufrieron. Baila porque ustedes no hacen nada. Va. Ustedes no hacen nada. Nos están matando, hay violencia y no hacen nada. No ven todas las mujeres que hemos sufrido por eso y no hacen nada. Para poder controlar a alguien a través de sus emociones, a menudo hay que redefinir sus sentimientos. La felicidad, por ejemplo, es una sensación que todo el mundo desea. Sin embargo, si la felicidad se define como acercarse al ideal predefinido por la secta, entonces la única manera de ser feliz es acatar todos sus preceptos.
Muchas sectas ejercen un control total sobre las relaciones interpersonales. Hay sectas en las que se pide a los seguidores que nieguen o supriman sus sentimientos sexuales, lo cual se convierte en una fuente de frustración contenida que puede ser canalizada hacia otras salidas, como por ejemplo trabajar con más ahínco. Pero otros grupos en cambio exigen la sexualidad y al miembro que se contiene le hacen sentir egoísta. En el feminismo se trata de impedir las relaciones heterosexuales normales, generando una excesiva suspicacia frente al varón, mientras que se promueve la homosexualidad independientemente de que la persona se vea atraída o no por las personas de su mismo sexo. Para el feminismo, el sexo y el género son un constructo social, por lo que es deseable deconstruirse, es decir, destruir la identidad sexual original para crear una nueva identidad acorde con el movimiento. Bueno gente, hasta aquí hemos visto en qué consisten las técnicas de control mental. Como veo que me está quedando un vídeo muy largo, lo voy a dejar de momento por aquí. Si os está gustando, no olvidéis ver la segunda parte en la que trataré otras similitudes del feminismo con las sectas destructivas. Hasta ahora.